Hola, bienvenidos. En esta clase vamos a ver cómo crear documentos tipo Word, pero en LibreOffice de manera completamente gratuita. Así que mi nombre es Rosalba y vamos a comenzar. Como les mencioné en la clase anterior, una de las enormes ventajas que tiene LibreOffice, a diferencia de Office de Microsoft, es que LibreOffice es completamente gratuito. Las licencias de Microsoft tienen un costo. Para que yo pueda utilizar Word, Excel o PowerPoint o cualquiera de sus aplicaciones de la paquetería de Office, tengo que pagar una licencia. Pero con LibreOffice no. Simplemente tengo que instalarlo y ya lo puedo utilizar. Si tú aún no lo tienes instalado, no te preocupes, eso lo vimos en la clase anterior, pero aquí te la dejo al final de este video para que tú puedas instalar LibreOffice completamente gratis en tu computadora y lo podamos utilizar. Ok, ahora, les decía que el objetivo de la clase es que nosotros creemos un documento que sea similar a los documentos de Word. Así que vamos a comenzar. Pues bueno, para poder crear nuestro documento, lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación de LibreOffice. Aquí la tengo, la voy a seleccionar y si ustedes se fijan, pues bueno, me muestra todos los documentos que yo puedo hacer, también me muestra los que acabo de hacer recientemente. Puedo buscar simplemente la opción de LibreOffice y aquí voy a encontrar el azul, que es el Writer, y entonces lo puedo abrir, pero en este caso utilizamos este método. Aquí podemos ver los que yo voy a poder crear. Si yo selecciono el primero, documento de Writer, simplemente lo selecciono y listo. Ya me muestra lo que es mi hoja en blanco para que yo la pueda editar. En la parte de arriba vamos a ver todas las funcionalidades, que si ustedes se fijan es muy parecido a Word. Tenemos la opción de editar, tenemos la opción de ver, insertar. Una pequeña diferencia es que si ustedes se fijan en Word le dábamos un clic a lo que eran estas ventanas de aquí arriba y nos iba cambiando esto de aquí abajo. Aquí no, aquí nos despliega lo que es las opciones que podemos hacer. Por ejemplo, en insertar nos da, quieres insertar una imagen, un gráfico y diferentes cosas, ¿no? Si yo le pongo en formato, me va a seleccionar, quieres un formato de tipo texto, como negritas, todo ese tipo de cosas, pero también los puedo encontrar acá. Ok, entonces vamos a comenzar. Para poder crear un documento, pues lo primero que tenemos que hacer es escribir. Así que vamos a poner un título. Si yo, por ejemplo, quiero mi título centrado y un poco más grande, si ustedes se fijan, aquí tienen las opciones. Una de las enormes ventajas es que yo puedo poner el cursor encima y me va a decir qué es lo que hace ese icono. Por ejemplo, si le pongo simplemente el cursor sin presionar nada, me dice, mira, alinea a la derecha, centra, aquí, este es negritas. Entonces yo puedo ir viendo más o menos qué hace cada icono para darme una idea de cómo funciona LibreOffice. Así que en este caso yo dije, yo quiero este título centrado. Entonces lo primero que hago va a ser centrarlo, lo pongo en negrita con esta N y lo voy a cambiar de tamaño. Si ustedes se fijan, aquí nos viene una opción que dice lo que es tamaño de letra. Entonces yo simplemente le doy a lo que es este desplegable y me va a mostrar lo que son los tamaños. Yo, por ejemplo, puedo poner un 16 o, por ejemplo, un 18 para que esté más grande lo que es mi encabezado, que es mi título del archivo que estoy haciendo. Ok, si ustedes se fijan, pues bueno, ya tengo aquí el título de mi documento. Ahora lo siguiente pues es crear lo que es el contenido. Le voy a dar 2 enter para crear una separación y si ustedes se fijan agarró el estilo que yo le había puesto. Si yo le dejo exactamente igual, va a empezar a escribir de la misma manera que tiene abajo. Si yo, por ejemplo, empiezo a escribir, me doy cuenta que jaló el mismo estilo. ¿Cómo se lo quito? Pues simplemente lo selecciono todo. Lo primero que hago es cambiarle el tamaño, lo dejo en 12. Y aquí en lo que es el justificado lo voy a decir que en lugar de tenerlo en el centro lo ponga justificado. Entonces también le voy a quitar el negrita, esa sección no la quiero de negrita. Entonces si ustedes se fijan ya tiene su propio estilo. Aquí ya puedo ir escribiendo todo lo que yo quiera.
Ahora, si ustedes se fijan, pues bueno, aquí ya podemos ir poniendo todo el texto que nosotros queramos. Por ejemplo, yo no voy a desaprovechar la oportunidad para mandarles un gran abrazo y un saludo a todas las personas que nos ven en todos estos países: España, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Uruguay, Canadá, Italia y Reino Unido. Muchas gracias por dejarme sus comentarios desde todos esos países. Ok. Ya que les mandé un gran saludo a todos y mis mejores deseos, continuemos. Una vez que nosotros ya pusimos un texto cuando empezamos a escribir, si ustedes se fijan, cómo está detectando lo que es el idioma. Por ejemplo, en la parte de acá abajo me dice Español México. Aquí, por ejemplo, Perú lleva lo que es acento. Si ustedes se fijan, me lo pone con una lineecita roja en la parte de abajo. Eso es porque detecta una falta ortográfica. Entonces, si le doy un clic y le doy, lo selecciono y le doy un clic derecho para que me muestre lo que son las opciones, aquí me va a decir, ah, mira, Perú lleva acento y Canadá también lleva acento. Entonces va a ir corrigiendo o va dando opciones de correcciones en cuestiones ortográficas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner texto? Estoy buscando texto en internet o estoy haciendo una investigación en internet y quiero guardar una información que vi en una página, o estoy investigando y estoy sacando información de diferentes páginas y la quiero poner en mi documento. Pues bueno, simplemente me voy a lo que es la página de internet y ponemos lo que vamos a buscar. Yo voy a buscar texto en específico y me voy a ir lo que es a esta página, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pues puedo jalar también información desde diferentes páginas. Por ejemplo, para lo que es copiar o copiar información desde una página como esta, simplemente tengo que seleccionar el texto. La información que yo quiero guardar en mi documento la tengo que seleccionar. Entonces, por ejemplo, aquí me posiciona en la primera línea y lo voy seleccionando todo hasta todo lo que yo necesite. Y le voy a dar un control C para que la copie. Me voy a regresar a mi documento y aquí simplemente le pongo control V. Y si ustedes se fijan, ya copió y pegó lo que es el texto. Ahora, aquí retomemos lo que era el justificado. Si ustedes se acuerdan, yo les decía que el justificado va a tomar el margen de aquí y el margen de acá, y en ese espacio va a posicionar mi texto. A diferencia de que si yo lo selecciono y lo centro, principalmente, si bien toman los márgenes, pero el texto principal se va a centrar, va a dejar estos espacios aquí en las esquinas porque ya no alcanza o ya no le da prioridad a eso, sino a que quede centrado. La diferencia entre que lo ponga hacia la derecha, pues es que va a tomar el margen de la derecha y acá pues no cubre completamente ese margen de ahí. Si lo hago al revés, si ustedes se fijan, ahora agarra el margen de acá, pero de este lado no alcanza a cubrir todo el espacio. Por eso les decía que una de las mejores formas es justificarlo. Así se optimiza más el espacio y queda de una mejor manera. Se ve mucho más formal cuando tenemos estos espacios cubiertos y no quedan como desfasados. Se ve de mejor manera. Entonces, ahora sí, volvemos a lo que es nuestro texto. Aquí se fijan, yo me fui a una página, agarré la información que necesitaba, por ejemplo esta, la selecciono hasta que esté completamente azul, control C para que se copie, me regreso a mi documento y le doy control V. Y así puedo lo que es pues copiar y pegar texto desde páginas de internet para que se nutra más mi archivo con la investigación que estoy haciendo. Ahora, como ustedes saben, en Word nos permite resaltar partes y todo eso. Aquí también lo podemos hacer. Si yo selecciono, por ejemplo, esta línea de aquí, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo la quiero de otro color? Aquí en esta sección que dice color de la letra, entonces si yo le selecciono me va a mostrar todos los colores disponibles y puedo seleccionar el que yo quiera. Si ustedes se fijan, ya cambió este color. Voy a poner un color un poco más visible para que se note, por ejemplo rojo. Si ustedes se fijan, aquí está, ¿no? Ya lo cambió de color. Si yo quiero, por ejemplo, esta sección de otro color, simplemente me voy a la letra A con una línea roja abajo y selecciono el color que yo quiera.
por ejemplo, verde, ¿no? Si yo quiero hacer esto más visible, acuérdense que solamente tenemos que utilizar la opción negrita para que resalte el color que tenga. No importa si es rojo, verde, azul, el color que tenga, cuando nosotros utilizamos la funcionalidad negrita, lo que hace es resaltar más el color que yo le estoy aplicando. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, este rojo de aquí que yo apliqué, si le pongo negrita, lo pone en un color más grueso, se va a notar mucho más. Así puedo ponerle lo que son los estilos, el color a mi texto. Otra cosa que utilizamos mucho al momento de crear los textos es que nosotros creemos una lista. Acuérdense que las listas las tenemos aquí. Aquí dice lista, alterar lista no ordenada o listas ordenadas. Acuérdense que hemos hablado de esto en ocasiones anteriores. Las listas que son de viñetas como estas se utilizan para cosas que no necesariamente tienen que seguir un proceso. Por ejemplo, si yo utilizo esta lista, significa que lo que yo ponga aquí no es como un procedimiento que se deban seguir. Solo a lo mejor puntos que quiero resaltar, como por ejemplo, imagínense que ustedes van a dar una clase y van a poner la lista de materiales que van a utilizar. Por ejemplo, papel. Este tipo de listas, como les menciono, no necesariamente deben de seguir un proceso, simplemente es para ordenar algunos puntos que ustedes quieran tratar. Si cuando queremos utilizar listas que sí llevan un proceso, es decir, que sí tienen que seguir una secuencia, para eso utilizamos las listas enumeradas. Por ejemplo, podemos utilizar estos estilos que tenemos aquí. Las listas enumeradas se utilizan cuando sí debemos de llevar un procedimiento, es decir, si queremos seguir un proceso. Un ejemplo muy claro o uno que siempre me gusta utilizar son las recetas. Las recetas de cocina son procedimientos que sí llevan una secuencia, porque ahí sí importa el orden en el que hacemos las cosas. Imagínense que estamos haciendo un huevito, entonces no podemos primero echar el huevito y después el aceite. Entonces ahí sí tenemos que ir siguiendo una secuencia de cómo tenemos que hacer la actividad que tenemos pensada. Para eso se utilizan las listas enumeradas, para seguir una secuencia de pasos que debemos seguir. Muchas veces, por ejemplo, en las empresas enumeran, por ejemplo, los métodos de seguridad que debemos de seguir, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos que son importantes que debes de seguir? ¿Qué es lo que tienes que hacer para hacer tal procedimiento? O ese tipo de cosas lo hacen a través de listas enumeradas, porque ahí sí importa el orden en el que hacemos las cosas. Como les mencionaba ahorita, en una receta, por ejemplo, de cocina, sí importa los pasos que voy a ir siguiendo para que la receta quede bien. A diferencia de que a lo mejor en lugar en las listas no numeradas, tal vez yo solamente ponga los ingredientes que necesito, leche, pan, dependiendo de la receta, ¿no? En este caso a lo mejor huevito, sal, aceite y ese tipo de cosas. No importa el orden en que lo consiga, siempre y cuando lo tenga. Pero el procedimiento ahí no, ahí se aplica el método. Primero encendemos la estufa, ponemos el sartén, le agregamos un poco de aceite. Si lo quieres con cebollita, la picas, se la agregas, bates el huevo, se lo agregas. Ahí sí vamos siguiendo una secuencia. Esas son las diferencias entre las listas enumeradas y las listas de viñetas, ¿ok? Ya las tenemos aquí, paso 1, paso 2, paso 3 y ponen su descripción. Entonces, si ustedes se fijan, pues hay que ver qué lista utilizamos en qué momento. Ya tenemos lo que es nuestro encabezado, también tenemos texto que nosotros escribimos, también tenemos texto que nos trajimos desde una página de internet para guardar en mi documento. Resaltamos textos, cambiamos los colores. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a poner una sección en subrayado. Esta sección de aquí yo la quiero poner en negrita para que se note, pero también la quiero subrayar. El subrayar es la línea que va abajo y simplemente aquí, si le ponemos, pues le damos en la opción subrayar, y si ustedes se fijan, ya subrayó esa parte. Si nosotros queremos, por ejemplo, tachar una parte, la selecciono y le doy en esta opción que dice aquí, ¿no? Si ustedes se fijan, le pone como una línea atravesada, como de un tache. También tenemos la opción que es de cursiva. Acuérdense que la letra como tipo cursiva lo que hace es darle una pequeña orientación hacia un lado. Por ejemplo, digamos, este texto de aquí lo voy a seleccionar, lo voy a poner en negrita, le voy a poner un color rojo
y lo voy a poner en cursiva. Si ustedes se fijan, le cambió ese estilo. Nosotros podemos ir dándole los estilos que nosotros queramos, así tal cual como lo hacemos con Word. Si ustedes se fijan, son documentos bastante bien hechos. Ahora, algo que también podemos hacer es sacar imágenes y ponerlas aquí. Entonces, ¿cómo le hago? Ya sea que la imagen la tengo en mi computadora, simplemente le doy aquí en la opción que dice insertar y aquí viene imagen. Si le doy insertar imagen, me va a abrir mi explorador de archivos. Yo tengo que buscar dónde está la imagen que quiero poner, por ejemplo en descargas. Y yo me voy a 2024, voy a agarrar la que tengo aquí y le doy abrir. Si ustedes se fijan, ya me pegó la imagen que yo tenía guardada en mi computadora. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora quiero una imagen, pero la imagen la voy a tener en lo que es en lo que es internet? Entonces me voy a internet y busco una imagen, ¿no? La imagen que yo quiera. Por ejemplo, aquí me voy a la sección de imágenes y voy a buscar la imagen que yo quiera. Por ejemplo, esta de aquí. Le doy aquí en la opción un clic derecho para que me muestre las opciones y le doy aquí en lo que dice copiar imagen. Me voy a mi documento y aquí abajo le pongo control V porque ya la copié. Entonces, si ustedes se fijan, simplemente la puedo ir arrastrando para irla acomodando conforme a lo que yo necesito. Los cuadritos pequeños que podemos ver en la orilla, como este de aquí y ese de acá, me van a permitir redimensionar mi imagen. Es decir, si yo la quiero más grande o más pequeña. Si yo, por ejemplo, lo selecciono y hago que en lugar de un cuadrito, una crucita, se vea como dos flechitas en sentido contrario, significa que ya la puedo jalar hacia adentro para que me haga mi imagen más pequeña. Entonces, pues bueno, simplemente puedo ir modificando el tamaño de las imágenes, pero si ustedes se fijan, ya me traje una imagen desde internet, o si la quiero ya utilizar de la que yo descargué, me voy aquí y si ustedes se fijan, aquí ya está. Hago el mismo procedimiento anterior, lo que es insertar imagen y selecciono la imagen que acabo de descargar. Le doy en abrir y listo, ¿no? Ya puso aquí lo que es la imagen que yo acababa de descargar. Ok, ya tenemos texto en color, en negrita, subrayado, tachado, ya tenemos listas enumeradas, lista con viñetas y listas enumeradas, ya tenemos imágenes y si ustedes se fijan, con eso pueden crear un documento bastante bien hecho. Estas son las principales funcionalidades que utilizamos al momento de crear documentos. Ahora, ya lo tengo aquí, lo que siguiente que tengo que hacer es guardar en mi documento. Le voy a dar aquí en la opción que dice archivo y le voy a poner en la opción que dice guardar como. Aquí me dice, mira, el archivo que es este documento de texto ODF. Si ustedes se acuerdan, los tipos de documento de Word son tipo docs, es decir, tienen la terminación del nombre .docs. Por ejemplo, aquí si yo le pongo a hola desde México, no se va a guardar como un archivo de Word, se va a guardar como un archivo ODF. No se preocupen porque se pueden abrir con la aplicación de Word. Por ejemplo, aquí yo les decía, ¿no? Ya tengo mi documento. Le doy en archivo, guardar como, y le voy a decir dónde quiero que lo guarde. Yo lo voy a poner en la carpeta de descargas y le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner Hola México, por ejemplo. Y le doy aquí en la opción que dice guardar. Si ustedes se fijan, ya se guardó. Yo ya puedo cerrar este documento y me voy a mi carpeta de descargas y aquí está el documento que yo acabo de crear. Si ustedes se fijan, acá abajo tengo uno de tipo Word y aquí tengo un tipo ODT, que es el que yo creé con LibreOffice. Pero si yo lo quiero abrir con Word, simplemente le voy a dar aquí, lo selecciono y le doy un clic derecho para que me muestre las opciones y le doy aquí en abrir con. Y si ustedes se fijan, me dice, tú lo puedes abrir con LibreOffice o lo puedes abrir con Word. ¿Cuál quieres? Pues yo le digo, lo quiero con Word, en este caso. Aquí me pregunta, ¿quieres que cada vez que crees un archivo ODT se abra con Word? Yo les recomiendo que le pongan que no, porque esta opción a mí me sale porque yo tengo Office instalado y también instalé LibreOffice.
Pero si ustedes, por ejemplo, no tienen Office, no les va a salir esta opción. Simplemente les va a decir que lo pueden abrir con LibreOffice normalmente. Pero aquí ustedes díganle que no, para que ustedes elijan cada vez con qué aplicación la quieren abrir, para que cuando quieran utilizar otro formato lo puedan utilizar. Entonces en este caso yo solo les digo solo una vez. Y si ustedes se fijan, miren, este es el documento que nosotros creamos a través de lo que fue LibreOffice. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo modificar este archivo, ¿no? Tengo las imágenes. Si yo, por ejemplo, quiero agregar más texto, ¿no? Me voy a mi explorador web, busco la página donde estaba revisando la información, la selecciono y ahora voy a copiar este texto de aquí. Le doy control C para copiar y me regreso a mi documento que acabo de abrir y le doy control V. Si ustedes se fijan, lo puedo modificar perfectamente. Si le doy guardar, pues se va a guardar en el formato ODT, no en el formato de lo que es de Word. De hecho, aquí nos dicen: hola, este documento puede contener características que no son compatibles con este formato, pero ese es solo como un mensaje que nos da. La verdad es que sí lo pueden utilizar y sí lo pueden abrir. Entonces simplemente nos dice: ¿desea continuar con el guardado del formato? Yo le digo que sí, porque pues sé perfectamente que es un documento de LibreOffice. Como yo les decía, Microsoft es más restrictivo con respecto a sus archivos. Entonces, pues por eso nos manda ese mensaje, pero no significa que no los podamos trabajar. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya tenemos el texto que acabamos de agregar, porque también lo podemos editar desde Word. Entonces, ya tenemos lo que son el archivo de Word, que es y por ejemplo, también voy a abrir el otro, ¿no? Este es el ODT, que ahorita lo tengo abierto con Word, pero si lo cierro, le puedo dar un clic derecho para que me muestre las opciones y le pongo abrir con LibreOffice. Como les digo, a mí me da las opciones de abrir con, porque tengo tanto Office como LibreOffice instalado. Pero si ustedes no tienen Office instalado, les va a abrir en automático con LibreOffice, porque es la aplicación que detecta que tienen instalada para la creación de documentos. Entonces aquí ya tenemos nuevamente el documento. Si ustedes se fijan, muchas veces solo se trata de familiarizarnos un poco con lo que es la interfaz, y para la creación de documentos pues es bastante bueno, porque nos permite crear documentos con muy buena calidad. Estas actividades ya las habíamos hecho en lo que era Word y no tuvimos ningún problema, como tampoco lo tuvimos aquí. Si ustedes se fijan, de hecho hasta abre súper rápido el documento. De hecho lo abre como un poco más rápido que en Word. Pero pues bueno, esta aplicación es muy utilizada y a muchos nos gusta bastante, por lo que les digo, la estabilidad que tiene. Es muy raro que ustedes estén trabajando y de repente su aplicación se cierre o que se congele, cosa que sí llega a pasar en ocasiones en lo que es Office, ¿no? Con Microsoft. Ahora ustedes ya tienen una nueva herramienta para crear sus documentos de tipo Word en lo que es LibreOffice. Esta herramienta, como les digo, es completamente gratuita. Si la quieres instalar y aún no la tienes, no te preocupes. Aquí te dejo este siguiente video donde vemos todo el proceso de instalación para que lo veas y la puedas utilizar en tu computadora completamente gratis. Así que mi nombre es Rosalba, les dejo esta aplicación, espero que les ayude y si tienen alguna duda, escríbanme con toda confianza. Nos vemos en la siguiente clase.